Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya estamos terminando. La idea de esta clase grabada, que es la última clase grabada del seminario, es abordar la cuestión de las redes, ¿no? Que es la última unidad del programa. De una forma bastante breve, voy a hacer un recorrido eh, panorámico sobre la bibliografía que está propuesta ahí, que son, ¿no? el capítulo, la introducción de un libro compilado por Álvaro Fernández Bravo y Claudio Maíz de 2009, que trabaja todo sobre redes culturales. Este libro que se llama Episodios, no se ve, bueno, Episodios en la formación de las redes culturales de América Latina. Esta es la introducción del libro, y después un capítulo que en realidad no voy a trabajar específicamente, de este libro que se llama No hay nación para este sexo. Es un libro compilado por Pura Fernández, y ahí hay un artículo de Ana Pelufo, que ha trabajado en varios trabajos, para la redundancia, la cuestión de las redes de las escritoras del siglo XIX, ¿no? De finales del siglo XIX, las escritoras hispanoamericanas, en el caso de Ana Pelufo. Y la idea es plantear algunas cuestiones en relación con algunas ideas, en relación con la noción de red, y de genealogía, vamos a ver, de políticas de amistad, algunos términos que circulan, ¿no?, alrededor de la idea de red, para trabajar mañana los textos, esos textos que están repartidos, ¿no?, de diferentes autoras, en las que justamente se trazan ciertas genealogías literarias femeninas, como vamos a ver mañana. Un minuto, que quiero chequear una cosa, freno y ya arrancamos con el PowerPoint. Listo. Bueno, como siempre voy a compartir un PowerPoint, el último, así que disfrútenlo. Ahí va. ¿No? La semana 6 se titula Redes, Alianzas y Políticas de Amistad. Esperen, que me parece que está un poco, tuve que cambiar de computadora y está un poco lenta. A ver, vamos a ver si puedo compartir el PowerPoint. Voy a apagar la cámara, así comparte mejor. Por lo menos vamos a minimizarnos. Voy a ver si así. A ver. No preveía esta situación. A ver. Un minuto, ¿eh? Bien, bueno, vamos a hacer así. Voy a ver si me deja ir a pantalla completa para que ustedes vean mejor el PowerPoint, si no... Ahí va. Bueno, espero que se escuche bien. Bueno, como les decía, estas redes, alianzas y políticas de amistad se pueden nuclear alrededor de lo que yo llamo cartografías de papel, ¿no? Es decir, mapas que se trazan a partir de dispositivos escritos como los periódicos, entre otros. También hay epistolarios, digamos, hay muchas formas de trazar redes, por supuesto, ¿no? Pero en este caso y en este seminario, a nosotros lo que nos interesa justamente es la prensa como ese espacio de consagración autoral que plasma proyectos, redes y genealogías a partir de las cuales las escritoras se legitimaron como tales y legitimaron su propio nombre propio, ¿no?, su propio nombre autoral, perdón, justamente a partir de estos proyectos, ¿no? A partir de esta idea central de cómo ellas usan la prensa como un espacio de consagración, aparecen dos figuras, ya no la de la madre republicana y la del ángel del hogar, que habíamos trabajado mucho en las primeras clases y que
aparece muy asociada a la idea de la domesticidad decimonónica, sino que aparecen otras dos figuras específicamente vinculadas con las mujeres de letras y que a mí me interesa mucho que trabajemos, que son por un lado la idea de las hermanas en las letras, de una hermandad literaria, ¿no? La sororidad literaria, estos son términos que ellas mismas usan, por eso yo los retomo, las hermanas en las letras, y por otro lado un término que es el título de una de las conferencias que vamos a analizar mañana, que usa particularmente Clorinda Amato de Turner, pero también usa, por ejemplo, Juana Manso en épocas anteriores, que es la de obreras del pensamiento, ¿no? Que nos proponen dos ideas diferentes, aparte en relación con la autoría y estas redes que estamos tratando de definir y rastrear. Y alrededor de estas figuras de hermanas en las letras y de las obreras del pensamiento, que son dos figuras, como habrán notado, plurales, ¿no? Que presuponen un colectivo, me interesa trabajar la idea de políticas de amistad, la noción de políticas de amistad que retomo de un libro de Jacques Derrida que se llama precisamente Políticas de la amistad. En este marco también vamos a trabajar un poco en esta clase grabada, me interesa a mí por lo menos proponerles un término que es el género, digamos, la idea, tratar de pensar estos textos que vamos a ver mañana como un género específico, un subgénero específico en la prensa, que es lo que yo llamo el género de la tradición propia, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de qué va este subgénero o este género. Y justamente a partir de cómo a partir de todas estas instancias que fui describiendo, y figuraciones, ¿no? Y prácticas, justamente lo que se produce en este periodo de entre siglos y de toda esta enorme cartografía que decíamos se puede rastrear desde finales de la década de 1870 hasta principios, hasta la primera década del siglo XX, podemos rastrear un proceso de legitimación autoral en la que la excepcionalidad como figura asociada a la autoría femenina se trastoca en el colectivo, ¿no? Se convierte en el colectivo. O sea, pensar ya no la autoría femenina en términos de excepcionalidad, sino en términos colectivos, ¿no? Muy asociada, por otro lado, al activismo político, al asociacionismo. Estos son todos temas que de alguna manera fuimos abordando desde diferentes ópticas en las semanas anteriores del seminario. Y por último, otra cuestión que me interesa plantear es cómo toda esta construcción, que es sumamente lábil, porque las redes lo son, y eso es un poco lo que vamos a trabajar inmediatamente después de esta introducción, encuentran como su pico, su momento de eclosión y su momento también de crisis o de dispersión ante dos fenómenos que se instalan en la primera década del siglo XX, que son el nacionalismo por un lado y nuevas modalidades autorales o nuevas formas de entender la autoría por parte de las mujeres, ¿no? Unidas a la figura de la escritora moderna, que estuvimos discutiendo un poco la semana pasada, vinculada con la figura de Alfonsina Storni, ¿no? Bueno, y acá tienen al costado una de mis imágenes favoritas de la mujer, que es justamente un collage en el que acá aparece el colectivo de mujeres, ¿no? En muchas poses y versiones diferentes. Por eso me gusta mucho esta imagen. Bien. Decía entonces que íbamos a trabajar bien al comienzo de esta clase grabada con la idea de red, ¿no? ¿Qué entendemos por la noción de red? Que está bien, nosotros hoy en día la usamos mucho, la encontramos, es un término que está, si se quiere, de moda en los estudios culturales en general y en los estudios literarios, pero a partir de cuál nos podemos preguntar primero qué entendemos por esa noción de red, ¿no? Esperen que quiero ver si puedo prender la cámara, vamos a ver. Así me ven un poquito. Ahí está. A ver, vamos a ver si puedo compartir y que me vean ambas cosas. Ahí va. Bueno, por el momento sí. Vamos. No sé. A ver, vamos a ver. Bueno. Y ahora. Bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Se me fue la otra parte de la diapo, pero listo. Bueno, justamente para trabajar esta cuestión de red, a mí me parece muy útil esa introducción, la introducción que tienen seleccionada del libro que compilan Álvaro Fernández Bravo y Claudio Maíz sobre redes culturales en América Latina, porque a mí me parece, yo en su momento cuando lo leí, el libro es de 2009, me parecía que mapeaba muy bien y explicaba de una forma muy clara qué podemos entender por el concepto de red y cuáles son las derivaciones posibles, digamos, cómo la podemos usar o pensar en el contexto latinoamericano del siglo XIX y de principios del siglo XX como una herramienta de análisis, ¿no? Ellos de hecho toman como punto de partida esta idea de el ocaso del recorte nacional. Dicen, ¿no? Puntualmente al principio de la introducción perdón, al principio de la introducción ellos dicen, el ocaso del recorte nacional que soldaba lengua, nacionalidad y cultura permite pensar en cruces lingüísticos y contribuye a derribar fronteras estatales para impulsar la búsqueda de nuevos instrumentos críticos. Es decir, pasar la noción de el recorte nacional nos permite abrir nuevos recortes y nuevas posibilidades al análisis crítico-cultural, ¿no? Nos permite, por un lado, pensar en nuevas categorías como lo poscolonial, lo subalterno, las nociones de raza y género, y también evitar divisiones rígidas, como por ejemplo la división entre literatura alta y popular, entre realismo y vanguardia. Mencionan ellos algunos recortes clásicos para pensar, por ejemplo, la literatura latinoamericana. En la oposición entre cosmopolitismo y nacionalismo, todas cuestiones que nosotros de alguna manera fuimos recorriendo en el seminario y fuimos tratando de ¿no? leer un poco a contrapelo o en cruce. Es decir, que estamos como, por lo menos, yo me siento muy alineada con estas ideas que ellos plantean como herramientas para pensar nuevos problemas y nuevas lógicas dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Incluso dentro del contexto argentino, en diálogo con otros escenarios. Y van a plantear, ¿no? Van a como contextualizar la idea de red, o su análisis sobre la idea de red, en otra serie de trabajos como los de Spivak o como los de Josefina Ludmer, que justamente están pensando lo posnacional, llaman ellos, ¿no? A partir de nociones que cada teórico, cada crítico va trabajando, como las de coaliciones, como las de colectividad. Bueno, Judith Butler, por ejemplo, habla en términos de alianza, ¿no? Son diferentes nociones críticas que se van proponiendo que coinciden justamente en tratar de pensar ya no, digamos, por fuera de la clase, digamos, como en un estamento rígido, o por fuera de la nacionalidad como un estamento rígido, ¿no? Tratar de pensar en nuevas nociones que nos permitan trazar nuevas relaciones, ¿no? Otras relaciones. Y tratar de pensar en el caso de la literatura, en una noción o un enfoque que nos permita dar cuenta de diásporas e identidades híbridas, ya no necesariamente, ¿no?, el canon más tradicional. En este sentido, ellos van a proponer el concepto de red, ¿no?, como un concepto sumamente rico para pensar las literaturas, las literaturas, deberíamos decir, ¿no?, latinoamericanas, justamente por cierta dualidad que presenta la noción, que permite, por un lado, utilizar la noción de red como una herramienta heurística, dicen ellos, para leer la dispersión cultural, y por otro lado, como un objeto de análisis en sí mismo que conecta una constelación de textos y posiciona a sujetos separados entre sí, ¿no? Entonces, la red es al mismo tiempo un enfoque y un objeto. Y esto también me interesaba marcarlo porque se puede ver muy bien en el caso de los periódicos, creo yo, que estuvimos viendo en este seminario. A su vez, aparte de tener pensar esta doble dimensión de la red, ellos también van a proponer pensar determinados momentos en la historia de Latinoamérica, que es lo que están pensando ellos, ¿no? El corpus o el territorio que están pensando ellos, en los que las redes alcanzan un funcionamiento exitoso y articulan relaciones mediadas por el discurso. ¿Por qué dicen esto ellos? Porque justamente
ellos lo que dicen es, todo el tiempo hay redes, se puede pensar en términos de redes, el escenario latinoamericano y si quieren transatlántico, pero lo que en todo caso hay que encontrar son los momentos en que esa noción de red funciona de una forma nuclear, ¿no? Mucho más eficaz que en otro, funciona de manera exitosa, ¿no? El periodo finisecular, las últimas décadas del siglo XIX, por las razones que estuvimos viendo en las clases anteriores, justamente es un momento de eclosión de estas redes, ¿no? Otro momento es, por ejemplo, también comentábamos la semana pasada, la relación sobre todo entre España y Argentina, en la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Cuando estalla antes y después de la Guerra Civil Española, y digamos, por los inmigrantes que llegan a la Argentina, los inmigrantes españoles. Pero todo el periodo, podríamos pensar, todo ese primer periodo, todas las primeras décadas del siglo XIX, guerras de por medio, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española, va a ser un momento de muchos exilios, muchos viajes y muchas diásporas, ¿no? Muchas migraciones. Entonces, son momentos en los que la red, que justamente enlaza lugares diferentes, posiciones de sujetos distanciados entre sí, resulta muy productiva para pensar, ¿no? Escenarios y lógicas. Y justamente una de las cosas que ellos van a plantear frente a esta propuesta inicial es, bueno, pensar cómo analizar estas redes, digamos, cómo podemos recortarlas, cómo podemos acercarnos a ella, la noción, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, el interés nuestro es pensar la red tanto como un objeto, es decir, como aquella interacción que permite la circulación de los textos, ideas, la formación de coaliciones, y también pensar las voces particulares en ese entramado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pensar ese objeto de la red como una estructura, dicen ellos, retoman el concepto de formación de Raymond Williams, como una estructura de contornos laxos, dicen ellos, reunidos por intereses convergentes entre sus participantes y mediadas por una instancia espacial entre sus miembros. Esta es la definición de formación de Raymond Williams. Es decir, son formaciones externas a las instituciones que presentan la lógica del enlace, dicen ellos, ¿no? Y dicen, esta idea de formación de Williams, ¿no? De estructuras laxas que exceden, que funcionan por fuera de las instituciones, sirve mucho para pensar el contexto latinoamericano por la debilidad de las instituciones estatales en América Latina, sobre todo en el siglo XIX, pero también durante todo el siglo XX, ¿no? Y pensar pensar esa otra dimensión, cómo generan otras formas asociativas, que también, como vimos, por lo menos en el caso argentino, es sumamente productivo y eficaz, funciona de manera productiva y eficaz en la primera década del siglo XX. Me interesa justamente para cerrar como esta primera introducción, una cita de ellos que me parece que define muy bien qué entender por red, ¿no? Ellos dicen, la red tiene una naturaleza dinámica e inestable que conecta puntos distantes entre sí y articula un territorio cultural de fronteras menos estables y tangibles que la nación. Las redes son por naturaleza elásticas y porosas. Nos interesa como categoría por la dimensión transnacional y policéntrica, subjetiva y coral, y por lo tanto apropiada para dar cuenta de las literaturas como las latinoamericanas, en formación y atravesadas por la errancia y el exilio. La red sirve además para estudiar lo global y los nodos urbanos que conectan entre sí los puntos de enunciación. Es decir, que la red va siempre a conectar puntos distantes, va siempre a ser plural y posubjetiva, ¿no? Y policéntrica. Todas estas ideas a mí me resultan muy atractivas para pensar un escenario como el de las escritoras de entre siglos, ¿no? De finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A ver, momento que acá se colgó de nuevo. Vamos de nuevo. Okay. No, perdón. Me parece que definitivamente me va a tener que
que... Bueno, voy a tener que apagar la cámara y no poner la pantalla, bueno, ahí me apareció pantalla completa. Vamos viendo porque se cuelga mucho, lamentablemente, la presentación. Bueno, en base a estas primeras definiciones que había dado que dan, en realidad, Fernández Bravo y Maíz sobre la noción de red, me parecía también importante puntear algunos rasgos que ellos señalan como claves para entender y usar este término, ¿no? Ellos justamente lo que dicen es que las redes permiten construir un nuevo objeto aun cuando funcionen como discursos existentes. Y esto es algo que a nosotros, o a mí por lo menos me interesa mucho para pensar cómo funciona la prensa en relación con la autoría femenina, ¿no? Construyen justamente un objeto nuevo que no estaba ahí antes de que nosotros lo conectemos entre sí. Esta es la idea interesante, me parece, que muestra la noción de red. En base a esta idea central, ¿no? Justamente van a caracterizar la noción a partir de, yo lo dividí en 4 ideas centrales. Por un lado, las definen como estructuras relacionales de intercambio de ideas, ¿no? Siempre van a pensar la red como una frontera móvil vinculada con la modernización literaria, y ellos dicen, ¿no?, con un predominio de lo masculino y de lo urbano. Es decir, se evidenciaría en estos episodios que ellos van rastreando de redes culturales latinoamericanas cierto predominio masculino y urbano, ¿no? Y cierta idea de modernización siempre implementada. Piensen que las redes siempre conectan, con lo cual tiene sentido esta idea que ellos plantean, ¿no? En este sentido, la red siempre es, el territorio que construyen es un efecto de la red cultural que lo determina y no al revés. Esto también me parece muy interesante, ¿no? Lo que traza el mapa es la red, y no la red la que traza el mapa, ¿no? Y eso se ve muy claramente en el caso de las escritoras. Y en el caso de las genealogías que trazan, como vamos a ver mañana. Las que trazan las genealogías son las escritoras en relación con sus propios intereses y con la coyuntura del momento. No está predeterminada en el momento en que ellas empiezan a escribir, ¿no? Por otro lado, el segundo rasgo que destacan es la idea de que desafían el concepto de influencia. Que también me interesa mucho para pensar justamente las escritoras dentro de esta noción. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, desafía el concepto de influencia porque la red siempre permite pensar justamente por, ¿no?, la definición que leí antes, en centros múltiples y relativos, cambiantes, ¿no? Son móviles. Y en centros que están sujetos a la presencia de escritores viajeros que articulan esos nodos coyunturales, capaces de rediseñar la dimensión y los alcances de la red. Es decir, las redes son móviles y depende de los sujetos que la integran, ¿no?, y de los proyectos que gestan los sujetos en cada uno de estos lugares en los que se van afincando, ¿no? Por eso siempre van a ser múltiples y relativas al momento en el que atraviese la constitución de esa red. Por otro lado, el tercer rasgo que me interesa destacar a mí es cómo operan de manera estructural, ¿no? Dice, funcionan, Fernández Bravo y Maíz, dice que funcionan como una especie de asociación de socorros mutuos para escritores, es el término que usan, que opera como una estructura paralela al Estado y en cierta medida lo sustituyen, dicen ellos, ya que crea comunidades de escritores y lectores de manera, ¿no?, transversal, más allá de las instituciones fomentadas por el Estado, como por ejemplo, no sé, la universidad o a medida que, ¿no?, avanza el siglo XIX, la creación de academias. A contrapelo, si se quiere, de esas instituciones,
las redes funcionan como correas de transmisión que conectan lectores y escritores a partir de determinada comunidad, sentimiento de comunidad. Es lo que pasa un poco, podríamos pensar, con las escritoras peruanas que publican en la Argentina en los años 70, ¿no? ¿Cómo llegan esas escritoras? Bueno, habíamos visto a partir de Gorriti, que es la que conecta esos dos centros culturales. Por último, el último rasgo que me interesa destacar es la idea de que también como el mapa, ¿no? Como el territorio, dicen Fernández Bravo Maíz, es el discurso el que crea la red, ¿no? Esperen que están tocando el timbre, perdón. Hoy es una grabación muy atolondrada. Esperen un segundo. Listo, volvemos. Decía, es el discurso el que crea la red, ¿no? Justamente porque las redes construyen sus propios discursos para justificar su existencia, ¿no? En este sentido, la literatura va a mostrar, va a ser la consecuencia de ese efecto que produce el discurso sobre la red. Y esto se puede ver muy claramente en el caso de las revistas, que funcionan como soporte y amalgama de esos discursos sobre las redes y los efectos que producen. Justamente lo que plantean Fernández Bravo y Maíz es que las revistas, por su capacidad aglutinante, operan como ejes del sistema de conexión entre los hombres y las mujeres de letras. Y son los que le ofrecen la densidad material, pero también contingente y porosa, dicen ellos, porque así como habíamos visto las revistas, ¿no? en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, así como se fundan, también desaparecen, ¿no? Son sumamente contingentes, por eso hablan de esa porosidad de la revista ellos. Por un lado, la revista da mucha densidad porque produce discurso, lo plasma, lo pone en papel, hace circular ideas, y por otro lado, puede fácilmente desaparecer, ¿no? Diluirse y perderse un poco en el olvido. Bien, y otra cosa que me gustaría mencionar, me gusta mucho una frase que ellos retoman de Susana Zanetti, que fue una de las primeras personas que trabajó sobre esta idea de lo transnacional, a partir de una noción que ella propone, que es la de religación cultural, y que piensa justamente cómo la literatura trabaja a partir de estos puntos de contacto entre centros urbanos y entre figuras. Y Zanetti dice en un momento, dice, la literatura es el resto material dejado por las redes, ¿no? La huella de la letra escrita, que me parece una idea muy interesante para pensar y para tener en mente cuando leemos los textos como los de Mañán, los que, digamos, y la prensa en general, ¿no? Por otro lado, también, quiero agregar por último, ¿no? Algunas otras instancias de formación de ese entramado de la red que mencionan Fernández Bravo y Maíz, que tiene que ver con una serie de prácticas, ¿no? Que se terminan plasmando a través de los periódicos o de la escritura, esto que funciona como huella, pero que tienen una dimensión en la vida cultural. Por ejemplo, la organización de conferencias, de ateneos, de congresos, de banquetes, todas esas son instancias de unión del trazado de estas redes, ¿no? Momentos en que cristalizan esas coaliciones y esas alianzas, y también otras dimensiones que funcionan, dicen ellos, en absentia, ¿no? Por ausencia, como por ejemplo el correo o el telégrafo, o sea, instancias como la innovación de las comunicaciones y el transporte, sin duda van a operar como elementos centrales en la constitución de estas redes, y sin embargo, estos funcionan en ausencia, no es que funcionan en el discurso necesariamente, ¿no? Siempre operan como telón de fondo.
y sin embargo son centrales en la constitución de estas redes, ¿no? Dice, en un momento les leo una cita muy cortita, en relación con las comunicaciones y el transporte. Dicen, el progreso de la red de comunicaciones, vías férreas, caminos, transporte urbano, telégrafo, diarios, articulará por primera vez la dispersión espacial al conectar los puntos dispersos. Entonces, lo que permite articular esa dispersión son todas estas instancias que, por otro lado, van a facilitar que todos estos escritores, escritoras, en el caso nuestro, ¿no?, se conecten entre sí. Bien, en un momento de la introducción, Maíz y Fernández Bravo señalan un término que a mí me interesa mucho. Estas son las organizadoras que se ven en la imagen, es algunas de las organizadoras del Congreso Femenino Internacional de 1910. Otro gran momento, si vamos a hablar de redes feministas, ¿no?, un gran momento de cristalización de esa red y de propulsión también, dinamización de esa red. Bueno, decía, ¿no?, en un momento de esta introducción, Maíz y Fernández Bravo mencionan un término que a mí me interesa mucho, que es el de políticas de amistad, ¿no? Ellos dicen, de hecho, es en las políticas de amistad donde la red opera como una fuerza centrípeta que puede neutralizar el disenso y despolitizar a quienes se integran dentro de ella como condición para su ingreso en el circuito. Es decir, que las políticas de amistad funcionan, a través de las políticas de amistad, la red funciona como un espacio dinámico de negociación en la cual el precio de unirse es bajar el nivel de oposición, ¿no? Porque justamente la red se trata de poner en contacto, no de disociar. Y alrededor de esta idea de conciliación, si se quiere, negociación, bajar el tono, neutralizar el disenso, aparece, dicen ellos, la idea de fraternidad, ¿no? La fraternidad de las letras, por ejemplo, que neutraliza y disminuye la diferencia de nacionalidad, pero también políticas, ideológicas, de clase. Y justamente, a mí esto es algo que ellos dicen en un momento, al pasar en la introducción, pero a mí me interesa ahondar un poco más a partir de un trabajo de, como les decía, un libro de Jacques Derrida, que se titula Políticas de la Amistad, en el que justamente él va a trabajar la noción de amistad en términos políticos, ¿no? En el libro, Derrida plantea que la figura del amigo, lo que se propone analizar es la figura del amigo, ¿no? Y lo que plantea es que la figura del amigo es una categoría básica que soporta y da sentido a los valores humanos occidentales que actuaron como ideas fundamentales de la Ilustración, ¿no? Como por ejemplo la democracia, la igualdad y la libertad. Estas son las ideas que de alguna manera apuntalan o cifran la figura del amigo. Es decir, que la amistad, más allá de las nociones idealizadas que nosotros podamos tener sobre la amistad, dice Derrida, es en realidad un modelo de construcción de ciudadanía en torno al cual se funda, y esta es una cita de Derrida que tienen ahí en el Power, se funda un lazo social, la comunidad, la igualdad, la amistad de los hermanos y la identificación como fraternización, ¿no? Este es el imaginario que se construye, es un modelo de construcción de ciudadanía. Esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Por supuesto, le está hablando en términos masculinos, o sea, la idea de fraternidad, como también me señalan Fernández Bravo y Maíz. Y esta idea, dice Derrida, al mismo tiempo, se sostiene a partir de la presuposición de un enemigo, ¿no? La confluencia de principios que traza el círculo de la amistad implica siempre una fuera, y esa divergencia fortalece los lazos de fidelidad y el mimetismo de quienes se reconocen como iguales, ¿no? Para que haya, podríamos decir, para que haya dos amigos tiene que haber una fuera diferente que
se postula como, o se percibe como enemigo. En este sentido, Derrida lo que está buscando hacer es deconstruir ciertas ideas tradicionales vinculadas con la amistad, como el desinterés y la incondicionalidad, ¿no? El otro, dice Derrida, no hace más que condicionar la propia singularidad y enfrentar intereses comunes. Entre dos amigos siempre hay una relación de poder en la medida en que hay dos singularidades en juego. A mí me interesa mucho esta idea que propone Derrida en relación con la amistad, porque me parece que funciona muy bien para pensar el imaginario que organizó a los hombres y a las mujeres de letras en el siglo XIX, ¿no? Porque justamente, por lo menos en Latinoamérica, porque justamente los hombres y mujeres de letras del siglo XIX latinoamericano no solo se consideraron herederos y herederas de la tradición ilustrada y republicana, como vimos en semanas anteriores, sino que además usaron este imaginario en torno a la amistad para organizar el círculo de sociabilidad que dinamiza el campo cultural de su época, ¿no? Es muy común encontrar referencias, bueno, en el caso del romanticismo, sin duda, ¿no? Referencias en relación con la amistad y cómo organiza un campo de relaciones que también está atravesado por relaciones de poder, sin duda. Ahora bien, Derrida, como decía, y también Maíz y Fernández Bravo están pensando en términos masculinos todas estas nociones. Están pensando en general en letrados, en intelectuales hombres, ¿no? Entonces, a mí me interesa justamente pensar estas nociones de red y de políticas de amistad en clave feminista, ¿no? Pensar cómo juega, en el caso de las escritoras, todas estas nociones. ¿Ellas se integran a las redes de los hombres o presentan sus propias redes? ¿Cómo hacen jugar la idea de fraternidad en el caso de femenino, ¿no? Ahí aparece ese término que justamente al que aludí en clases anteriores, que tiene que ver con lo sororal, ¿no? Las hermanas en las letras, esto que decíamos antes, y esa retórica que se arma alrededor que se construye alrededor de la idea de hermandad femenina. Parte de lo que podemos observar en los periódicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX justamente es cómo un grupo de mujeres letradas que comienzan a participar activamente en la escena cultural se ampara en un discurso en auge como el de la domesticidad republicana para articular una retórica compartida, a partir de la cual se legitiman y promueven mutuamente como hermanas en las letras, convirtiendo sus propios hogares muchas veces en espacios de debate, como hacía Gorriti, como después va a ser, por ejemplo, Clorinda Mato. Es decir, ya no son expertas en la cultura del trato, como era Mariquita Sánchez, por ejemplo, que Mariquita era alguien sumamente influyente, que sin embargo, y que se carteaba con todo el mundo y que tenía mucho poder en diferentes áreas, no solo de la cultura, sino incluso, ¿no? De la política, si se ve su rol en la sociedad de beneficencia, y con los románticos argentinos, sino que vamos a pensar esta participación, la participación de estas escritoras como productoras de discursos que tomaban estado público en la prensa, y esto es fundamental, deciden publicar, ¿no? En este pasaje de la influencia y de la cultura del trato a la participación en la esfera pública, la retórica sororal, esto que justamente estamos tratando de recortar, funciona como un escudo frente a posibles acusaciones de soberbia o ridículo al fundarse en una noción tradicional de lo femenino, según la cual la ternura, el desinterés, la modestia y la delicadeza son rasgos intrínsecos de las mujeres y moldean en consecuencia sus vínculos, especialmente los que desarrollan entre sí, ¿no? Es decir, las mujeres se apropian de esa mirada idealizada y esencializada de las mujeres para usarla en su beneficio,
y construir una retórica que las proteja de posibles ataques. Y esto se ve muy bien en la forma en que escenifican a menudo, sobre todo en sus textos autobiográficos o testimoniales, la forma en que escenifican encuentros entre escritoras, ¿no? Que aparece es una escena muy recurrente en los textos autobiográficos de las escritoras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que las escenas siempre se plantean en escenarios privados, donde lo que se impone es el cariño y el contacto físico, ¿no? Como un modo de plasmar la inmediata confianza y el reconocimiento recíproco entre dos mujeres de letras que por lo general además son, ¿no? Ya están consagradas públicamente, son reconocidas. En todo caso, esto lo vamos a revisitar mañana en América y sus mujeres, uno de los textos que tenían para leer para mañana. Justamente, de hecho, aparece en los capítulos de Argentina y de Perú varias escenas sororales, ¿no? De Emilia Serrano, que viaja por Latinoamérica tratando de, dice ella, para conocer, pero en el doblez de esos viajes de descubrimiento está su propia intención de vender sus obras, ¿no? Sus intenciones empresariales, y justamente una de las herramientas a las que recurre para ilustrar o describir el escenario de cada país que va recorriendo es la escena sobre el encuentro con otras escritoras, ¿no? Ella siempre hace como un estado de la cuestión de las escritoras de cada país, y cuando encuentra escritoras, por ejemplo, como es el caso de Argentina y de Perú, ella describe siempre en términos sororales esos encuentros, ¿no? Siempre se hacen inmediatamente amigas y se abrazan como si se conocieran de toda la vida. Esta es como la idea de la amistad, ¿no? De estas hermanas en las letras. Detrás de esta construcción, de esta retórica, que está, bueno, ahí está bastante como definida y analizada en el artículo mío que tienen de bibliografía obligatoria, por eso tampoco me detengo tanto, está justamente la autoría, ¿no? El problema de la autoría femenina. Y justamente me parece que es a partir de esta entrada por la vía de la retórica sororal que podemos entender hasta qué punto asumirse escritora implica un acto relacional, ¿no? Digo, también conectando con las políticas de amistad de Derrida. Es decir, que asumirse escritora implica un proceso que involucra la autopercepción de una identidad y de una subjetividad específicas, en la cual el reconocimiento de los y las colegas se presenta como una instancia igualmente importante que plantea la autoría como un acto relacional, ¿no? Una persona puede mirarse de determinada manera, pero para ser percibida como quiere serlo, debe necesariamente ser vista de un modo específico, ser reconocida. Es decir, para existir en la República de las Letras, sobre todo, pensemos, ¿no?, en el caso de las mujeres, en el que la autoría no está legitimada como tal. Todo el tiempo se está atacando la idea de autoría. Para existir en esa república se necesita ser reconocida como tal, ¿no? Para esto sirve en gran medida la retórica sororal, la política de la amistad, ¿no? Y es un denominador común que las mujeres recurran a protegerse entre ellas frente a posibles ataques. No es exclusiva, esa política por supuesto no es exclusiva, no quiere decir que no hayan trazado alianzas con los hombres de letras, pero sí es un momento en el que se recurre a las hermanas en las letras para justamente defender ya no la excepción, sino el colectivo, ¿no? Es en este escenario donde aparece, me parece a mí, de una forma muy tangible, la idea de genealogía. ¿Y por qué digo esto? Porque, por supuesto, la idea de genealogía es posterior, la propone Foucault como herramienta crítica, pero funciona para pensar este escenario, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque justamente lo que hacen las genealogías, según Foucault, es
dar cuenta de tramas de figuras y saberes menores, discontinuos, locales y descalificados por las jerarquías, que sin embargo permiten rastrear formaciones, diría, ¿no? Williams, ¿no? Otros saberes, saberes que están funcionando ahí en la capilaridad del poder. Y creo que en este sentido todos los textos que vamos a ver mañana pueden ser pensados en esta línea, ¿no? La genealogía reconstruye una otra historia, o se opone a la historia porque reconstruye otras tramas, ¿no? Y en el caso de las escritoras, las genealogías literarias femeninas que construyen van a servir, por un lado, van a operar, por un lado, como un modo de recortar un colectivo literario femenino, esto, ¿no? Las hermanas en las letras, que al mismo tiempo desentierra figuras del pasado y exhibe las del presente para visibilizar un escenario transnacional donde la autoría femenina latino y hispanoamericana tienen un lugar central. Y por otro lado también funcionan estos textos, ¿no? De genealógico, podríamos llamarlos, como un punto de llegada, aunque las genealogías no tienen puntos de llegada, no son evolutivas, ¿no? Pero sí un punto de llegada como un punto de eclosión de constelaciones de escritoras que habían comenzado a conectarse entre sí a través de la prensa desde la década de 1870 y que van a cristalizar, si se quiere, en esos últimos años del siglo XIX, ese periodo de entre siglos, frente a dos tendencias en expansión, ¿no? Por un lado, el nacionalismo, que pretende acotar la lógica porosa de la transnacionalidad y cerrar el círculo de la historia y las tradiciones del país, reubicando a las mujeres de letras en un lugar específico y acotado, y para eso vamos a tener, ¿no? El texto de Rojas, que muestra muy bien ese gesto, y por otro lado, el surgimiento de un nuevo modelo autoral de la mano de escritoras como Alfonsina Storni, Salvadora Medina Onrubia y Juana de Ibarburú, ¿no? Y las nuevas maneras que ellas mismas se encuentran para acceder a la publicación y relacionarse con el campo cultural de su tiempo, que ya no es el de las hermanas en las letras, ¿no? Ni la retórica sororal. Estas dos tendencias en expansión en las primeras décadas del siglo XX de alguna manera marcan el límite de la genealogía de las hermanas en las letras. Justamente a mí me parece muy interesante esa idea de, ¿no? De como explosión o eclosión y final, ¿no? El momento de mayor auge también es el momento en el que encuentra su madurez ese fenómeno y se diluye, se desintegra. Y justamente es el recorrido que van a mostrar esas primeras décadas del siglo XX, que por un lado es un periodo de transición de los modelos autorales, como veíamos, ¿no? Digamos, es un momento en el que empiezan a aparecer determinadas actividades literarias y determinadas actividades femeninas legitimadas y asociadas con la profesionalización, en el que al mismo tiempo se recortan y se vuelven nichos, ¿no? Generizados en relación con otras actividades. Y es un momento de fuertes negociaciones, como veíamos la clase pasada en relación con la columna del hogar, ¿no? Que para poder acceder a determinados espacios o a determinadas prácticas se resignan otras luchas. Al mismo tiempo, este es el modelo, es un momento de fuerte visibilización, ¿no? Es como el momento en el que llega a su cenit, si se quiere, este modo de entender la autoría, de negociación de los discursos de la domesticidad y de presencia en el espacio público. Este como momento de eclosión de las genealogías se cristaliza para mí en esto que yo les decía, que para mí se puede llamar el género de la tradición propia, o el género de la visibilización, ¿no? Es como un tipo de texto muy específico para mí,
que aparece de una forma muy recurrente. Yo por eso seleccioné varios, para que vean justamente cómo se arma ese mapa y como para que vean la repetición de la retórica, de las herramientas con las que se construyen estos textos. En esta semana, en esta clase de hoy. Entonces, ¿en qué consiste este género de la tradición propia, ¿no? ¿Cómo se trazan estas genealogías que tratamos de identificar en esta semana y que fuimos tratando de trazar a lo largo del seminario? ¿Cómo se organizan estos textos? ¿Cuáles son esos textos, ¿no? ¿Qué nos dicen de la genealogía y cómo podemos nosotros abordarlos? En principio podemos pensar que este género o subgénero de la tradición propia reúne una serie de ensayos, artículos de prensa, conferencias, ¿no? Intervenciones públicas de escritoras que se encargan de visibilizar la República de las Letras femenina y transnacional de finales del siglo XIX, ¿no? Y principios del siglo XX. Este sería como la coordenada principal. Y podemos pensar alrededor de este conjunto de textos una serie de rasgos que encontramos compartidos, que construyen justamente la genealogía. Cuando me refiero a la genealogía, son los textos que vamos a ver mañana, son, ¿no?, una serie de textos que se proponen, ante todo, demostrar la existencia de escritoras en el escenario latinoamericano y reivindicar esa existencia. Reivindicar su derecho a la literatura, ¿no? Reivindicar su importancia en ese escenario. Ahora bien, ¿qué rasgos compartidos aparecen en estos textos? Me refiero, ¿no?, a los que, digamos, a las obras del pensamiento de la América del Sur, Filosofía e Instrucción de la Mujer de Raimundo Torres y Quiroga, América y sus mujeres, Mujeres de ayer y de hoy de Zoila Cáceres, ¿no? Ese es el panorama que estamos trazando. Argentinas Ilustres del siglo XIX de Carolina Freire Jaimes. Ahí hay diferentes construcciones, eso por lo menos es lo que me interesa trabajar mañana, diferentes modos de encarar esa genealogía literaria femenina. Entonces, ¿cuáles son los rasgos que podemos encontrar a priori en estos textos que después cada texto va adaptando a sus propias intenciones y objetivos? Por un lado, son todos textos que buscan trazar panoramas y exhibir tradiciones que se organizan por lo general, ¿no?, sobre dos aspectos básicos. Por un lado, tratan de encontrar un rasgo común, y por otro lado, tratan de establecer una lógica en ese caos de nombre. Tratan de organizar justamente esa lista de mujeres. Por otro lado, en su carácter acumulativo, todos nombran, por eso yo digo género de la tradición propia o de la visibilización, porque se dedican a nombrar mujeres, ¿no?, nombrar figuras. Por eso, en su carácter acumulativo, describen un estado de la cuestión que permite entender a distancia cómo se entretejen ciertas redes de legitimación en diálogo con la coyuntura de la época y su devenir. Una de las cosas que, o por lo menos uno de los efectos de lectura que tienen estos textos, por lo menos en mi caso, fue descubrir la cantidad de escritoras perdidas en el olvido que estaban en ese momento circulando en la red, ¿no? Y que después, por efecto del canon, de la tradición, de la historia, se van perdiendo. Digo, no pasa solamente con las mujeres, también pasa con los hombres. En este sentido, son textos que, diría Foucault, dejan asentada la capilaridad de la genealogía, muestran ese estado de la cuestión, ¿no?, ese corte sincrónico sobre un momento. Por otro lado, son textos que establecen protocolos de lectura sobre cómo deben ser entendidas esas constelaciones en función de su presente y de quienes la articulan. Y esto a mí me interesa también mucho, ¿no? Para pensar mañana, pensar cómo cada escritor, escritora, de los que vamos a ver mañana, traza su propia estrategia en relación con la genealogía, ¿no? Construye su propio mapa o su propia lista. Ubica en lugares más destacados o menos a cada una de estas escritoras y traza mitos, construye mitos alrededor de las escritoras que va mencionando, ¿no? Es decir que
cada uno de los textos que vamos a leer mañana exhibe en su propia construcción sus propias agendas y los roles que pretenden ocupar en esas genealogías, los autores y autoras de esos textos, ¿no? Es decir, más allá de que aparenten serlo, las listas nunca son neutrales, hasta la más escueta de las escuetas de las listas, ¿no? Por último, el último rasgo que me interesa destacar en relación con estos textos, como rasgo común, es la idea de la enumeración, que a mí siempre es como una idea que me obsesionó en relación con estas listas que aparecen, ¿no? Que también aparecen ahora, por ejemplo, es muy común el artículo de prensa como las escritoras argentinas que, no sé, las escritoras avanzan, no sé, traducidas en el mundo, ¿no? Digamos, para mí son rasgos que funcionan eh, de manera general para pensar en términos de género, digamos, como una regla sistemática en momentos de eclosión de la figura de, por ejemplo, la escritora o la artista. Les decía, el principal recurso que van a usar todos estos textos, habrán notado, es la enumeración, que me parece que es un recurso interesante para pensar. ¿Por qué digo esto? Porque la lista de nombres, que es en lo que se basan todos estos textos, justamente presenta, por un lado, un modo de organizar la información que produce dos efectos muy eficaces para reivindicar el rol de las mujeres en el campo literario. Y en este doble efecto que produce, se politiza como herramienta discursiva. Por un lado, visibiliza esos nombres al ser mencionados en la página, ¿no? La visibilidad de la enumeración implica detenerse en cada nombre que se menciona y la acumulación que da cuenta de un colectivo femenino. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, la enumeración se politiza justamente en el gesto reivindicativo, porque no se va a tratar en estos textos de encontrar especificidades estilísticas ni de defender talentos excepcionales, sino que la intención es mostrar y mostrar mucho, mostrar el colectivo. Por eso también me interesan estos textos. Es decir, defender el derecho a escribir por el peso de la prueba. Ya no se trata de que una mujer tiene derecho a escribir porque es un talento excepcional, sino que se trata de escribir porque ya existen, digamos, se trata de defender ese derecho que ya existe de hecho, porque miren todas las que hay. Esto es parte del argumento que funciona en la base de estos textos. Y en este sentido, una de las preguntas que me gustaría dejar picando para mañana es pensar qué hace, por ejemplo, Ricardo Rojas con esta idea de la enumeración, ¿no? Y de la genealogía argentina en su caso. ¿Para qué la usa, no? Si la usa para lo mismo que la usan las escritoras argentinas, o las escritoras de otros países también, porque vamos a ver escritoras peruanas, también hay escritoras españolas, pero creo que no hay ninguna presentación. Esperen que prendí la cámara y ahí vi que estoy totalmente quemada. Entonces, a mí me parece que estos textos nos ayudan a pensar, por un lado, el estado de la cuestión de un momento, ¿no? A levantarla o reconstruir la capilaridad de ese proceso de legitimación, y por otro lado también a pensar cómo cada uno de estos autores y autoras que producen estos textos se posiciona dentro de esa genealogía, de esa tradición en construcción. Una de las cosas que, por ejemplo, se van a ver de una manera muy tangible es el recorte latinoamericano o hispanoamericano, que es o nacional. Ahí vamos a ver esos tres cortes, ¿no? También vamos a ver cierta historización de esa genealogía en la que se plantean precursoras y nobles, ¿no? Todos estos son efectos de la genealogía, que construye la genealogía. Justamente para cerrar esta clase así pantallazo, me gustaría analizar uno de los textos que tenían para hoy, para leer para hoy y para mañana, que es Filosofía sobre la instrucción de la mujer de Raimundo Torres y Quiroga. Y a mí me interesa mucho este texto porque
Es un texto muy breve, muy temprano, se publica en 1876 en La Ondina del Plata, y aparte de una escritora que en ese momento es absolutamente ignota, que es Raimundo Torres y Quiroga, es alguien, ¿no?, quien se pelea con Josefina Pelliza sobre la emancipación de la mujer, quien después escribe textos fantásticos con el seudónimo Matilde Elena Willy, pero digo, es alguien que está tratando de hacerse un nombre en ese escenario de finales del siglo, finales del siglo XIX, perdón, finales de la década del 70, y justamente va a recurrir a la genealogía para hacerse ese nombre, para intervenir y trazar la genealogía y ubicarse dentro de ella, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si me responde la computadora. Está todo muy... Ahí va, miren, y estoy y todo, miren. Bueno, entonces les decía... el texto Filosofía e Instrucción de la Mujer, perdón, Filosofía sobre la Instrucción de la Mujer, justamente reivindica el derecho de las mujeres a educarse y educar a otras, ¿no? Este es el punto de partida del texto. Y para defender este derecho, Torres y Quiroga recurre a autoras célebres, a mujeres célebres, justamente para demostrar los beneficios de la ilustración femenina y abogar por su derecho a la literatura. Entonces, en el texto que en un momento del ensayo aparece esta enumeración. Dice, Madame Staël es el genio de la literatura francesa. Sus trabajos intelectuales, llenos de erudición y belleza, son la hipótesis del genio de la mujer verdaderamente instruida. La mujer es más tierna cuando describe alguna escena patética que el hombre. Si no, fijaos en el lenguaje de la Herlis, de Madame de Girardin, de la Necker, de Ninon de L'Enclos, de Madame de Savigny, de la Prescott, de la Palio, de la Avellaneda, de la Rieu, de Madame de Roland, de la argentina Gorriti, de la mexicana Lozano y Gómez, de la Sinués de Marco, de Jorge Sand y de la señorita Echenique. Lo primero que nos podemos preguntar con esta enumeración de escritoras europeas y latinoamericanas, de escritoras que ya han muerto y recontra hiper consagradas, y escritoras contemporáneas como Echenique o Gorriti, es qué modelo de mujer de letras recorta el texto, ¿no? ¿Qué figura selecciona? ¿Cómo presenta la información? Es decir, ¿no?, como dice en Verónica Gago en la introducción que escribe a el movimiento feminista de Elvira López, cómo se autoriza a hablar Torres y Quiroga, ¿no? De eso se trata, cómo autorizarse a hablar. Las respuestas a estas preguntas son centrales porque nos ayudan a delinear el croquis de la genealogía literaria femenina en plena gestación durante el período. Y en este sentido, lo primero que podemos observar es que Torres y Quiroga va a seleccionar ciertas figuras, ¿no? ¿Cuáles son las figuras que va a mencionar, ¿no? Y lo primero que vamos justamente a observar de esa selección de figuras es que incluye a figuras europeas y americanas, ¿no? Más y menos célebres, algunas muy conocidas y otras más ignotas. En este sentido, lo primero que podemos concluir de esta asimetría o disimilitud de perfiles autorales es que para Torres y Quiroga no es central que las escritoras nombradas tengan biografías y poéticas diferentes. Digo, es muy poco lo que tienen en común, para mencionar dos figuras muy, muy conocidas, Madame de Staël con George Sand, ¿no? Son muy distintas, como no solo en lo que escriben, sino en el modo en que interactúan con la sociedad de su tiempo y el modo en que fueron percibidas, ¿no? George Sand es una rebelde absoluta, mientras que Staël es la figura de la mujer excepcional, ¿no? Entonces, si vemos a todas estas figuras concentradas en la misma lista, lo primero que podemos observar es esto, ¿no? No pasa tanto por los puntos que tienen en común, sino
que lo que importa es presentarlas como un grupo, unirlas a partir de un rasgo en común. Que ese rasgo, por otro lado, es el género, digamos, el hecho de ser mujeres de letras, ¿no? Entonces, primer rasgo, el gesto reivindicativo, como yo decía, y el gesto del colectivo, de reivindicar el colectivo. Por otro lado, otro rasgo que a mí me interesa mucho es esta idea de tratar de encontrar cierta especificidad a la literatura femenina, ¿no? A la literatura escrita por mujeres, que aparece, ¿no? en esa frase de Torres y Quiroga cuando dice, la mujer es más tierna cuando escribe alguna escena patética del hombre. Y más allá de que, ¿no? Decimos, todas estas escritoras negocian con los discursos esencializados sobre el ser femenino, no están por fuera de la tecnología de género, diría de Lauretis, sino que están dentro y fuera del género. Justamente lo que me interesa de esa frase es cómo Torres y Quiroga, cuando busca una especificidad, busca una especificidad que justifique la existencia de las mujeres en el mundo de la literatura, ¿no? El estilo femenino importa más que por el contenido, ¿no? que es esencialista, sin duda, y marcado por una concepción tradicional de lo femenino, asociada con lo bello, con el mundo de las emociones y de determinadas emociones, importa más por su búsqueda de un rasgo que diferencie la escritura de las mujeres que de la de los hombres, y en consecuencia justifique su existencia en el mundo de las letras. Es así, creo yo, como Torres y Quiroga pretende encontrar para las mujeres, las escritoras nobles como ella misma, un lugar en el campo literario, y para esto recorta una estirpe, una tradición, que abarca desde la célebre Madame de Staël hasta la ensayista argentina, que es su compañera, ¿no? de la Ondina en la Ondina del Plata, colaboradora como ella en la Ondina del Plata, como María Eugenia Echenique. Digo, es donde empieza y donde termina la enumeración. Al mismo tiempo, la incorporación de americanas en esa lista también es una declaración de principios en relación con el canon literario europeo. ¿Por qué digo esto? Porque Torres y Quiroga las nombra a todas estas escritoras, salvo a Madame de Staël, sin jerarquías, ¿no? Va alternando europeas y latinoamericanas y antepone al apellido un artículo singular, ¿no? que da por sobreentendido que el público conoce a todas estas escritoras, que son firmas reconocidas, y también en este gesto del sobreentendido, de hecho, ¿no? Refuerza el gesto de legitimación. La Avellaneda, la Rieu, ¿no? La Argentina Gorriti. Es decir, que europeas y latinoamericanas, y por eso digo que es una declaración de principios lo que hace Torres y Quiroga, están planteadas en términos de igualdad, al menos en el plano de la página. Y esto no es menor para pensar la relación centro y periferia en relación con estas escritoras, ¿no? de la cultura latinoamericana en ese periodo y en relación con las escritoras. Gracias a estas menciones, a esta enumeración, Torres y Quiroga trama una genealogía femenina visibilizada en el espacio de la página a partir de la enumeración, que la protege de posibles acusaciones de soberbia y le permite entrar en contacto con posibles mentoras y colegas, como Gorriti, que está en ese momento en Buenos Aires cuando ella escribe eso, y Echenique, que es compañera de ella en la Ondina del Plata. Ahora bien, yo planteo, digamos, me interesaba plantear este primer análisis o este análisis somero de este texto y de lo que hace Torres y Quiroga con la enumeración, ¿no? Porque a mí me parece que, y esto también lo planteo como disparador para mañana, para los textos de mañana, me parece que en el texto de Torres y Quiroga se presenta concentrado en un párrafo. Este es un párrafo de un texto mucho más amplio que se llama Filosofía sobre la instrucción de la mujer. Esto es lo que quiero decir, ¿no? En textos como los que vamos a ver mañana, ¿no? Como Las obreras del pensamiento de la América del Sur, América y sus mujeres, Mujeres de ayer y de hoy, Argentinas ilustres del siglo XIX,
justamente se va a expandir y se va a convertir en una estrategia autoconsciente y elaborada de legitimación autoral, ¿no? Esto que aparece muy chiquito en un párrafo y se puede ver, creo, muy claramente, se convierte en un libro, por ejemplo, en el caso de Emilia Serrano, esto es lo que quiero decir, ¿no? O se convierte en una conferencia de altísimo perfil público como las Soledades del Pensamiento de la América del Sur, que es una conferencia que creo que comentaba en alguna clase anterior, es sumamente significativa porque no solo Clorinda Amato es la primera mujer invitada a hablar en el Ateneo de Buenos Aires, sino que ese día marca la aceptación de las mujeres como miembros del Ateneo, ¿no? Hasta ese momento nos llevaba muchos años el Ateneo, pero no eran aceptadas las mujeres. Y Mato de Terner va a aprovechar esa tribuna enorme que tiene, ella aparte como una escritora recién llegada a la ciudad, exiliada por razones políticas de su país, y esto también lo habíamos visto en la clase que vimos Fúcar Americano, y mañana vamos a retomar algunas cuestiones, para desarrollar una amplia conferencia en la que nombra a las escritoras como obreras del pensamiento y se dedica a nombrar, enumerar escritores y escritoras por país a lo largo de páginas y páginas, ¿no? Entonces, el principal recurso de esa conferencia va a ser la enumeración, una vez más. Ahora, lo interesante en todo caso es ver cómo es esa enumeración, para qué lugar ocupa Clorinda Amato dentro de esa genealogía, ¿no? Cómo construye ese canon de mujeres, esa tradición propia. Lo que me parece que sí aparece, digamos, que va a aparecer, que aparece en el caso de Torres y Quiroga y que va a aparecer en los textos que vamos a trabajar mañana, es justamente como a partir de esta enumeración de mujeres con diferentes criterios, algunas dividen por países, algunas seleccionan solo algunos países, ¿no? Lo que sí se ve claramente es, por un lado, la cristalización de ese momento de legitimación de la figura de la escritora, de la autoría femenina, y por otro lado, esa red de mujeres que escriben, se leen, se conocen entre sí, se dedican obras y comparten ámbitos de sociabilidad donde circulan esos textos, ¿no? Es decir, que son todos textos que trabajan sobre o sea, son textos que presuponen la lógica transnacional y la república de las letras femeninas, esta república transnacional de las letras femeninas, que funciona como base a la hora de escribir estos textos, ¿no? Es decir, que podríamos proponer como una hipótesis inicial y ver cómo funcionan estos textos, porque insisto, no todos recortan de la misma manera, que a la hora de pensarse en términos colectivos, la primera referencia que emerge es el recorte americano como premisa identitaria, en el caso de las escritoras, ¿no? A partir de las cuales estas escritoras de entre siglos definen una genealogía que se vuelve visible en el papel, a partir de la equiparación de los nombres en la página. Nombrarse, para estas escritoras, es crear un vínculo, es dar forma a un colectivo y reivindicar una figura que englobe a todas y se proyecte sobre quien está tejiendo ese entramado, ¿no? Por supuesto, quien da cuenta de la genealogía se inserta, ya por solo mencionarla en esa genealogía, ¿no? Y es en ese gesto de construcción, y digamos, y en ese gesto de la enumeración, cuando justamente estas escritoras politizan esos textos, ¿no? Para mí. Esa sería como la mecánica de estos textos. Ahora bien, como dije, no todas recortan del mismo modo. Entonces, un poco la idea de la clase de mañana, además de hacer un cierre y de hacer una puesta en común sobre el desarrollo del seminario en general, es pensar cómo construyen las genealogías Mato de Terner o Aurora Cáceres en contraposición o en diálogo
con textos como los de Rojas y los de Freire Jaime, ¿no? Porque ahí me parece que justamente va a aparecer esto que yo decía en un momento, hacia la mitad de la clase, ¿no? La idea de el nacionalismo como un discurso que empieza a competir con la transnacionalidad y justamente a disputarle, si se quiere, la legitimidad del recorte, ¿no? ¿Y qué implica, qué se gana y qué se pierde en ese nuevo recorte, en esa puja? Así que bueno, hasta acá quería que fuese una clase cortita, perdón si fue un poco trabada, pero entre los problemas de la computadora y el timbre y todo, yo me terminé concentrando un poco, pero bueno, espero que se entienda. No quiero grabar de nuevo porque me parece que voy a terminar subiendo muy tarde la clase, así que nada, esta vez me temo que me van a sufrir en mis trastabilleos, pero bueno, espero que por lo menos las ideas generales de la clase se entiendan y en todo caso mañana revisamos algunas cuestiones y las charlamos juntos y juntas. Así que nos vemos mañana y cualquier cosa me escriben.